Muy bien, buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso, ¿no? Caluroso, pero como decimos siempre, es preferible estar acá porque más calor hace en el infierno. Así que es preferible aguantarse un poco acá el calor, que no es para mucho, porque en algunos lugares está pasando muchos fríos, nieves. Bueno, necesitan calor. Nosotros podríamos exportar algo, es calor. Damos gracias a Dios y por la bendición de que tenemos de poder estar aquí juntos por la palabra de Dios. Y mi pregunta en esta tarde sería, qué dimensión tiene en tu vida Jesús? ¿Cuál es la dimensión que le puede decir? Porque algunos dicen, es muy grande, 1,5 metros. ¿Cómo es la dimensión de Jesús en tu vida? Y para ello tenemos que, tal vez nos hemos acostumbrado a muchas cosas que no dejan de ser, en verdad, conformistas con lo que ya tenemos, nos conformamos y tenemos al Señor muchas veces como una rueda de auxilio. Los que tienen auto, ¿cuándo la usan la rueda de auxilio? ¿Cuándo? Cuando la precisan. Y así es con el Señor. Lo buscamos solamente cuando lo necesitamos. Entonces, nuestra visión, ¿se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Y quiénes son los encargados de esto? Muy bien. El número 7 es este. Por eso la visión que decimos que tenemos de Jesucristo es muy poca o muy corta, y por esa razón siempre estamos conformándonos con lo poquito que sabemos de Jesús. Y nosotros tenemos toda una Biblia, para saber cuál es la verdadera dimensión del Hijo de Dios. Y por esa razón nosotros podemos alabar y glorificar al Señor cuando vamos aprendiendo cada vez más y más de Él. En la Biblia, les doy el pasaje bíblico porque tengo varios y entonces no quiero detenerme, pero en Éxodo capítulo 30, versos 22 al 31, allí nos habla la palabra de Dios de que Dios envía a Moisés a que fabriquen un aceite especial. Se le llama el aceite de la unción. No era un aceite para ser utilizado para cualquiera, ni por todas las cosas, ni para todas las personas. Serían muy específicas y muy seleccionadas las personas y las cosas que serían ungidas con aceite. Un aceite de especies aromáticas. Capítulo 30 de Éxodo, segundo libro de la Biblia, versículos 22, 31. Y entonces allí encontramos que las únicas cosas que son allí ungidas son los utensilios del templo, el tabernáculo, también a Aarón y sus hijos. Así que esa fue la unción que se preparó Dios para cosas especiales. Porque todo lo que tocaba ese aceite era santificado para la obra de Dios. Y entonces, cuando miramos esto, vemos que esa unción que recibían el sacerdote, los hijos, y aún el templo o el tabernáculo, que era una carpa, o también como aquellos, ya dije, utensilios, sacerdotes, y bueno, todas las cosas que eran útiles en el templo eran santificadas. No debía tomarse a la ligera y debía haber un temor reverente delante de Dios. Un temor reverente que a través de los años se ha ido perdiendo. Y más en el caso del argentino, el argentino es chabacano, siempre toma las cosas superficialmente, siempre es conformista, y si tiene, lo aprovecha, y si no lo tiene, no se esfuerza por sacrificarlo,
por conseguirlo, y entonces estas cosas son las que suceden en la vida de una persona. Nosotros vamos a leer ahora en San Lucas capítulo 4, San Lucas capítulo 4, y como estamos hablando, diciendo de qué dimensión tiene o es Jesucristo en tu vida, y mi deseo es que esta visión del Señor sea grande en nosotros. Para esto es todo esto, es para la iglesia, pero parece que la iglesia duerme. Nuestra iglesia es una iglesia dormida, una iglesia que se conforma con lo que tiene, no pensando que a veces estamos adorando muchas cosas sin ser adoradores de imágenes. Adoramos más a la familia, adoramos más el trabajo, no prestamos un servicio al Señor, y entonces un día eso que tanto queremos, Dios nos lo quita. Así que tengamos cuidado con las cosas que nosotros anteponemos al Señor Jesucristo. Por eso necesitamos saber que la dimensión en nuestro Señor, tiene que ser verdaderamente como es. Es grande, muy grande, que no se puede medir. Como no se puede medir el amor de Dios, como no se puede medir la misericordia de Dios, no se puede medir nada de lo que es Dios. ¿Cómo podemos medir a Dios? ¿Cómo podemos medir a Jesucristo? ¿Cómo podemos medir al Espíritu Santo? Por eso nosotros tenemos que tener, ya con el tiempito que llevamos en el camino del Señor, algunos tenemos que tener una visión más amplia, más generosa, de no conformarnos con lo poco que hemos recibido a través del púlpito o a través de una enseñanza o a través de la lectura personal. Ese conformismo que recibimos nosotros y nuestra congregación es una prueba de ellos, de que no se viene porque simplemente hace calor, o porque hace frío, o porque llueve, o porque va a llover, o porque va a caer rocío, o porque quién sabe por qué cosas. Y somos muy así, pensando que Dios es igual que nosotros. Y Dios no es igual que nosotros. Él no cambia su gloria por nada ni por nadie. Él no dará su gloria a las esculturas, dice. Pero Jesucristo también dice que aquel que ama a padre o madre, hijo o hija, casa, trabajo, más que a mí, como dice él, no es digno de mí. Así que tengamos cuidado, porque esto es lo que Dios busca. ¿Por qué razón Jesús dice estas cosas? ¿Por qué no somos dignos cuando amamos otra cosa antes que Él? Porque la Biblia nos dice en el capítulo 20 de Éxodo que Dios es celoso. Pero no es ese celo enfermizo que tenemos los hombres y las mujeres con respecto a un ser querido que lo queremos para uno, que no lo queremos compartir. No es ese celo enfermizo, sino el celo de Él es que se tiene que tomar en cuenta de que Él es Dios y nosotros barro, simplemente barro. Y tenemos que tener cuidado entonces. Por eso ahora mi deseo es que ojalá pueda decir todo lo que tengo escrito, que es mucho, pero lo diré rápido para que todos podamos entender. Dijimos que íbamos a leer en San Lucas capítulo 4 y vamos a leer solamente versículo 18 y vamos a leer solamente la primera frase que tenemos y parte de la segunda. Después lo demás usted lo conoce y entra dentro de lo que nosotros estamos hablando, que utilizamos al Señor para ser sanados, curados, liberados y todas esas cosas. Pero fíjese usted, y vamos a ir mirando por detalles las palabras de Jesús. Él venía de haber sido tentado en el desierto, pero vino en el poder del Espíritu Santo.
Vino el Espíritu Santo. Y él, cuando comenzó su ministerio, si ustedes recuerdan, él comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ya había un reino, era Roma. Roma era la que imperaba en el mundo, pero Jesús hablaba de que él traía su reino. Bien, ahora vemos esta parte, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. No me digas nada a mí, no digas nada. Vos podés decir estas palabras con sinceridad delante de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Bien, por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo ungió? El Espíritu Santo de Dios. Lo ha ungido. Y cuando leemos nosotros que esto ha sido así, nosotros tenemos que mirar esto. Nosotros hablamos muchas veces de Jesús, ¿no es cierto? Hablamos a Jesús, hablamos de Jesús. Pero su verdadera misión es el Cristo. Cristo. ¿Sabe lo que significa Cristo? Significa ungido. Ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Él es el Mesías de Dios. Y todo el Antiguo Testamento, la unción era una ceremonia muy, muy especial cuando tenía que ponerse en acción, lo que le contaba al principio, que era una ceremonia donde se ponía en marcha algo que Dios había dicho para que las personas que la recibieran. Era una persona especial para una misión especial. Para recibir esa misión especial y capacitación especial, debía ser ungido, porque esa es la capacidad o el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que unge y capacita. Ahora, si como creyentes nosotros, como hijos de Dios que nos decimos que somos, si decimos que tenemos el Espíritu Santo y hemos sido llamados por Él, entonces debo saber también que Él me ha llamado para algo. No me llamó para ocupar un banco, un asiento. Y no es culpa del pastor ni de nadie de la iglesia porque vos no estás acá o vos no estás acá. Hay muchos lugares donde uno puede estar, pero la unción que se recibía era muy específica. Específica, ¿por qué? Porque el aceite caía sobre su cabeza, era la unción. Y también el Espíritu Santo lo capacitaba para la misión que tenía que hacer. Para la misión que tenía que hacer. Y entonces nosotros miramos esto y podemos decir que el Espíritu Santo, representado por el aceite, es esa fuerza renovadora y también capacitante. O sea, cuando vos venís al Señor, venís despojado de la gloria de Dios, venís despojado de todas las cosas santas y sagradas de Dios. Pero el Espíritu Santo, cuando comienza a ejercitar su poder en nosotros, Él comienza a sacar todo esto, pero para primero tiene que entrar en nosotros. Somos nosotros los que le damos cabida al Señor y la libertad para poder sacar, porque yo entiendo delante del Señor, Señor, todo lo que yo traigo acá adentro es basura, solamente basura. Y el único que puede limpiarme es el Espíritu Santo, sacando todo el cacharrerío que puedo traer del mundo. Y entonces, Él es una fuerza poderosísima, la del Espíritu Santo, pero también capacitante. O sea, es lo que decía recién, te llama, te capacita, te prepara y prepara el camino que vas a transitar. O sea que no estaremos nunca despojados de su dirección. ¿No es cierto? Entonces, al derramar la unción, significa que la persona había sido... Esto me gustó. Cuando a una persona Dios la llama, como en cualquier tiempo, ahora, hoy, mañana, tiempo atrás,
Pero cuando Dios llegó a nuestra vida, Él seleccionó tu vida. Seleccionó tu vida, o sea, selecciona la vida de una persona para poder hacer la obra que Él quiere que se haga. Por eso selecciona. Vos dirás, ¿cómo selecciona? Vos sabés que en el mundo, creo que sabemos, hay 7.000 millones de personas, un poco más, y vos sos fuiste uno de esos 7.000 millones de personas y fuiste traída, o sea que fuiste seleccionada, fuiste seleccionado, vos no sos cualquier persona. Si Dios te eligió, Dios te ha ungido y te está capacitando para llevar adelante la obra que Él quiere que vos y yo hagamos. Entonces, debemos estar preparados para esto, ser seleccionados por Dios. Es maravilloso esto. Es maravilloso de que Dios haya puesto sus ojos sobre vos, sobre mí. Y vos dirás, pero yo no hago nada. Es que no se trata. Si querés el púlpito, yo te lo regalo el púlpito. El púlpito no es nada, es solamente para apoyar la Biblia. Algunos santifican el púlpito no está santificado. Lo que santifica es la Biblia, es la palabra de Dios. Y por esa razón, entonces, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo, que se le simboliza junto con el llamado, que también lo capacitaba para cumplir su misión, así, de esta manera, el Espíritu Santo sella el circuito, o sea, selecciona a la persona, la capacita, la prepara, y cuando llega el punto, selló el Espíritu Santo. Por eso Hebreos, que es un libro que me lo va a escuchar decir varias veces, léalo allí y encuentre lo que nunca encontró. Y va a encontrar cosas hermosas hechas por Dios para nosotros, para vos, para que vos las pongas a prueba para tu corazón, para tu vida, para tu alma. Entonces, el Espíritu Santo viene y así sella, y en Hebreos dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados. O sea, ser sellado es tener la marca de propiedad, en este caso de Dios. Vos tenés un sello de Dios, vos pertenecés a Dios, vos pertenecés a Dios. Ahora, ¿de qué manera estamos? Yo tengo la marca de Dios, vos tenés la marca de Dios, pero ¿de qué manera vos te mostrás en el mundo donde tenés que vivir, donde tenés que trabajar, donde tenés que estudiar? ¿De qué manera vos podés mostrar que sos verdaderamente un seleccionado de la gloria de Dios y que te ha ungido y que te ha preparado para realizar una misión? Tal vez nunca te la preguntaste, se la dejaste que la misión es para el pastor, la pastora, los que tocan música, los que cantan. No es solamente eso, todos tenemos una misión aquí, nadie es vago. Dios no forma vagos, Dios forma gente que lo ame y le sirva de todo corazón para que puedan llevar adelante lo que Él desea. En tiempos bíblicos solo se ungía 3 casos distintos. En el Antiguo Testamento había orden solamente para ungir con aceite 3 clases de personas. No solamente eran ungidos, sino que también se los capacitaba. Se ungía con aceite al rey, al que iba a ser rey. En este caso, Saúl fue el primero, después fue David, y bueno, Salomón, y bueno, todos los que vinieron. También, o sea, era ungido el rey, ungido el sacerdote, para ministrar delante de Dios. Recuerde lo que le dije hoy sobre Aarón, capítulo 30, cuando es ungido él con sus hijos para ministrar delante de Dios. Y también algunos profetas fueron ungidos con el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la misión de Dios. O sea que el rey iba a ser rey. Cuando usted lee la historia de los reyes, se va a encontrar con chicos de 14, 15 años, 16 años, que los nombran reyes.
pero tienen que tener un ayo, una persona al lado, que era el que lo va a dirigir, lo iba a guiar, porque un chico de 16 años no puede dirigir una nación, no puede, no tiene capacidad. Y así la tuviera, era un chico, se le tiene en poco. Pero siempre estaba un sacerdote al lado de él, que era el que le guiaba hasta que fuera mayor y él mismo se pondría en marcha para llevar adelante la obra de su pueblo. Entonces decimos que 3 personas eran los reyes, eran ungidos los sacerdotes y también los profetas. Esta unción que ellos recibían era para capacitarlos. Al rey no lo capacitaba para ser profeta, ni al sacerdote lo ungía para que fuera rey, ni al sacerdote lo ungía para que fuera profeta. O sea que cada uno iba a cumplir una misión de parte de Dios. Y esa misión de parte de Dios significaba de que Dios le daba la capacitación para hacerlo. Ahora, cuando miramos esto y decimos, usted nombra a Cristo, ¿no es cierto? Nombramos a Cristo. ¿Pero qué estamos diciendo cuando nombramos a Cristo? Estamos diciendo que Jesucristo o Cristo es el ungido. El ungido. Cristo ungido. Y entonces lo tenemos aquí, que ha sido ungido para una misión especial de Dios en este mundo. Cristo fue ungido para ser profeta, sacerdote y rey. 3 cosas en una sola persona. Antes eran 3 personas con una misión cada uno. Y entonces ahora vamos a ver todo esto, cómo es posible que Jesucristo se presentara para eso. Por eso cuando comienza a leer Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Me ha ungido como Cristo, me ha ungido como el ungido de Dios, como el Mesías de Dios, para llevar a cabo la obra que Él pide que yo lleve a cabo. Cristo sería el profeta. Jesucristo. Cuando usted me dice que hay muchos profetas en la Biblia, ¿recuerda algunos? Elías, Eliseo, Samuel, Moisés. Hay muchos profetas, pero Jesucristo no sería un profeta más, no sería un sacerdote más, ni sería un rey más. La diferencia está en la unción. La unción que recibían los hombres, los reyes, sacerdotes y profetas eran por medio de un cuerno de aceite que ungían a la persona seleccionada para llevar a cabo la posición de rey o la posición de sacerdote o la posición de profeta. Pero acá tenemos a Jesús que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Jesús no lo ungió ningún hombre, ninguna organización humana. Jesús fue ungido por Dios mismo para cumplir una tarea que nada ni nadie podía impedir para que la cumpliera. Por eso podemos decir que Él no sería un sacerdote más, un profeta más, un rey más. Por eso Jesús sería el supremo profeta y el único sacerdote y el eterno soberano rey. Jesucristo fue enviado a la tierra para que fuera profeta, sacerdote y rey. Y esto es Cristo para nosotros. Jesucristo para vos, es lo que te decía al principio. ¿Qué visión tenés de Jesús? ¿Qué dimensión tiene Jesús en tu vida? Y Jesús es el que me sana, Jesús es el que me provee, Jesús es el que me da lo que le pido. Y me quedo ahí en algo muy chiquitito. Pero estoy olvidando lo que Jesús es. Jesús es supremo profeta, el sumo sacerdote y el eterno y poderoso Dios Rey. Eso es lo que Jesús es. O sea que cuando hablamos de Cristo no estamos hablando de algo muy banal.
Como profeta, Jesús representa fielmente y representa al único Dios verdadero. Cuando a Jesús lo acusaban o le hacían preguntas capciosas, preguntas que a ver si él pisaba el palito para que lo acusaran de algo, como cuando le preguntaron si era justo darle al César lo que es de César, ¿no es cierto? Él, como es Dios, sabe, no solamente oye las palabras de la persona, sino que ve la intención que hay detrás de la pregunta. Y por eso Jesús pidió que trajeran una moneda, porque él no usaba monedas, él no tenía monedas, o sea que no tenía bolsillos. Hizo traer una moneda y él preguntó de quién tiene la imagen. Y la imagen que tiene es la del César. Jesús, ¿qué le dijo? Pues entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús tenía siempre la respuesta allí, porque las preguntas que le hacían siempre venían con una mala intención. Jesús vino y le respondió que él venía para hacer la voluntad del Padre. En San Juan lo vamos a encontrar, si usted lee el Evangelio, va a encontrar que él vino para hacer la voluntad de mi Padre. Yo a veces escucho, no lo estoy criticando, le escucho y se lo digo a lo que lo utiliza. Si alguna vez usted puede, primero, ¿usted lee el Evangelio, los Evangelios, lo ha leído alguna vez? ¿Sí? Porque no me haga parecer como un loco que estoy hablando solo. Muy bien, usted lee los Evangelios. Muy bien, Jesús era el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, usted que es tan de buscar y rebuscar, creo, ¿alguna vez usted vio en alguna palabrita, alguna palabra que Jesús le haya dicho al Padre Celestial, papito, papá, pa? No. ¿Y nosotros qué somos? ¿Por qué nosotros utilizamos esos? ¿Por qué? ¿Somos más cariñosos? No. Nosotros es la falta de no conocer la santidad de Dios. Si su propio Hijo, que es Dios, jamás lo trató de papito, ni pa, ni papá, sino que lo trató Padre. Aún colgado de la cruz, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, también dijo en San Juan, capítulo 15, verso 3, que allí dice Jesús, Padre, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Quiere decir que Jesús nunca se tomó esa confianza que nosotros podemos tener con nuestros hijos o nuestros hijos con nosotros. Papito, papá, pa. Entonces, es para que nosotros nos fijemos en pequeños detalles que hacen grandes cosas. Si decirle papito no vamos a arreglar nada, no vamos a llegarnos más a Él, sino reconocerlo como que es Dios, el Todopoderoso, que está sentado en su trono de gloria y que se digna mirarnos, oírnos y contestarnos las peticiones que le podemos hacer. Por eso, cuando miramos estas cosas, podemos decir de que el profeta o los profetas, algunos los quieren hacer parecer como que eran conocedores del futuro, que sabían lo que iba a pasar en el futuro. El profeta era capacitado, lo tenemos. Hay varios en la Biblia, muchos. Por ejemplo, hay un profeta joven que se le encomendó una causa. Coronar a Jehú, tal vez no le diga nada, pero Jehú era un guerrero israelita. Lo vas a ungir delante de los otros príncipes y le vas a decir que fue escogido para ser rey. Y una vez que lo dijiste, saldrás corriendo. Y así que fue el profeta, era joven. Hizo eso y se fue corriendo. Jehú se volvió
Y los demás príncipes que estaban con él le preguntaron, ¿qué vino a decirte ese loco? Porque los profetas los tenían como locos, como personas que no eran cuerdas. Y entonces dio vueltas para no decirles, hasta que le insistieron tanto que les dijo lo que el loco le había dicho. El profeta le había dicho que él sería rey en Israel. Y cuando sintieron esto, los demás príncipes, todos ellos, ¿qué hicieron? Agarraron sus almohadones porque no tenían asientos como los nuestros, sino que eran almohadones grandes. Y allí se sentaban los príncipes. Pusieron todo como si fueran uno arriba de otro y arriba lo sentaron a Jehú. Y comenzó a reinar Jehú. El profeta no es un visionario. El profeta es alguien que viene con una misión. Y la misión que trae no la fabrica él, sino que es Dios mismo el que se la da. Es la misión de muchas veces advertir al pueblo que se está comportando mal para con Dios. Y entonces Dios le manda exhortación una y otra vez. Y cuando no oyen, manda enemigos que se enseñoreen de ellos y los lleven esclavos a Babilonia, a Siria y a muchos lugares. Así fue, porque cuando el profeta o los profetas que vinieron, muchos profetas, el último que tenemos es Malaquías, y desde Malaquías entramos en San Mateo, pero entre esa hojita, la última hoja o la última palabra de Malaquías, es la última palabra, hasta la primera palabra de San Mateo, pasaron 400 años que Dios no habló. Dios no habló. Y entonces tenemos nosotros aquí que el profeta o los profetas anunciaban con tiempo para que el pueblo se arrepintiera de sus malas obras. Si se arrepentían, había perdón. Si no se arrepentían, habría juicio. Así que la cuestión era sencilla: juicio o perdón. Era sencilla la cosa. Dios no anda con vueltas. Dios es paciente y también es paciente con nosotros en nuestra época, no queriendo que nadie se pierda, sino que podamos arrepentirnos, que el hombre pueda arrepentirse y volverse a Dios de todo corazón. Y entonces, este profeta o los profetas están desde tiempos antiguos siempre hablando la palabra de Dios, porque en cierta forma, cuando el profeta, anunciaba las cosas por venir debido al comportamiento malo de su pueblo, el pueblo de Dios, Israel, los judíos, era como si este profeta representara a Dios. Hipotéticamente, era como si hablara a Dios a través del profeta de las consecuencias que podían tener si las cosas no cambiaban. Lo escuchaban bien porque era voz de Dios, voz de Dios. Cristo cumplió la función de profeta porque reveló cosas íntimas de Dios, del Padre Dios, y las cosas íntimas de Dios las reveló Jesucristo. Porque usted no va a encontrar creo que en ninguna parte de la Biblia, si le quiere dar el sentido, usted lo puede hacer, pero no que esté escrito. Pero si nosotros hoy, y todas las generaciones como las nuestras que han pasado, Jesucristo reveló cosas íntimas de Dios. ¿Qué son esas cosas íntimas de Dios? Pues cuánto te ama. Cuánta misericordia ha derramado sobre tu vida. Cuánta misericordia derrama todos los días, aun cuando vos te estás despotricando contra Dios porque no recibiste una respuesta. Sin embargo, Él te sigue amando, porque dice la Biblia que Él ha derramado su amor sobre nosotros. Y esta bendición está con nuestras vidas. Y entonces, Él cumplió la función de profeta, Jesucristo, o Cristo el ungido, y reveló
las cosas íntimas de Dios, que amar, misericordia, y porque también predicaba la voluntad de Dios. Yo vine a predicar porque todos los fariseos, los religiosos, querían saber de dónde tenía la autoridad, quién se la había dado. Pero Jesús les sabía contestar con otra pregunta y que ellos no podían contestar. Y entonces, como ustedes no me contestan, yo tampoco les contesto de dónde o quién me ha dado el poder para poder hacer esto. Pero yo he venido a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Jesús fuera profeta, sacerdote y rey. Esa era la misión de él. Y al tener esta misión en su corazón, él no podía fallar. Su voz nunca pudo ser silenciada a pesar de los siglos, y a través de los siglos su voz no ha sido apagada, no fue silenciada, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es así, es así. Y la palabra del Señor va a llegar hasta el final del mundo. Dicen que nosotros somos una de las partes más finales del mundo porque estamos debajo del globo, allá abajo, cabeza arriba, no sé cómo estamos, pero estamos allí. Entonces, cuando usted lee San Mateo, capítulo 5, 6, 7, que son todas las enseñanzas de Jesús, la gente le oía de buena gana. Escuchar a Jesús, yo no sé si por la voz, por la sabiduría, pero no lo dice por eso la Biblia, sino que enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad no es andar a los gritos. Autoridad es saber que lo que estoy diciendo es la verdad. No se me puede contradecir. Y entonces la gente acostumbrada a oír a los fariseos y saduceos, que eran las sectas religiosas, que solamente ordenaban lo que tenían que hacer, y el que no lo hacía era condenado. Pero por eso la gente seguía a Jesús, no solamente por la sanidad, sino que cuando enseñaba la gente le escuchaba de buena gana, de buena gana. ¿Por qué? Porque era un deleite para ellos escuchar una voz diferente, una voz distinta, no por el timbre de voz, sino por lo que esa voz estaba llena de amor hacia esa gente, porque Jesús las veía a la gente como ovejas que no tenían pastor, o sea que andaban perdidos por allí caminando. Y Jesús comenzó su ministerio de llevar el reino de Dios al conocimiento de la gente. Cristo fue verdaderamente un profeta ungido y que ha ungido a otras personas para que lleven la palabra. Y se me cruzaron los misioneros. Los misioneros son profetas fuera de su tierra. Andan por cualquier parte del mundo porque se propusieron, se entregaron, se dieron a Dios para ir a cualquier lugar que Dios los mandara. Allá atrás tal vez nunca se fijó, porque para ustedes es un cartel de propaganda, pero allá atrás hay un cartel donde están todos los misioneros, además la junta consultiva que tiene la misión, y allí están nuestros hermanos de diferentes naciones, sostenidos, algunos como nosotros que sostenemos a dos hermanos, dos familias, y Jesús también capacitó a la gente, capacitó también a los profetas para que llevaran palabras de arrepentimiento. O sea, es una prolongación de la palabra de Jesús. Una prolongación. Cada misionero, cada hombre, cada mujer, cada siervo de Dios, cada sierva de Dios, cada hijo e hija de Dios que lleva a otros, a los que no conocen, el hablar de Jesús, hablarles al corazón, hablarles al alma. Usted está siendo vocero de Dios. El Espíritu Santo está hablando a través de usted, aunque no se lo proponga. Y salen de su boca, de mi boca, palabras que yo ni siquiera he pensado. ¿No le ha pasado esto hablando con personas extrañas? Claro que le pasa.
¿Por qué? Porque Dios la ha seleccionado. Recuerde, usted fue seleccionado, fue seleccionada para cumplir una misión que Dios quiere que usted y yo la cumplamos. La suya no es igual que la mía tampoco igual que la suya. Por eso, el profeta era ungido y también los misioneros para que lleven la palabra de arrepentimiento y de salvación y de perdón a la gente que nunca escucharon nada de Jesús, nada de Jesús. Cristo fue ungido para ser el supremo profeta. También podemos decir de que todos los profetas que habla la Biblia, desde Moisés para aquí, todos los profetas que usted puede recordar, todos ellos son subprofetas. O sea, de que son menos. El supremo profeta es Jesucristo. ¿Por qué Él es el mayor? El mayor. Si usted quiere saber por qué Jesús es mayor profeta, porque usted puede leer el capítulo 24 de San Mateo, San Lucas, y usted va a encontrar lo que va a sucederle a este mundo en cualquier momento. Ya se escuchan muchas cosas en muchas partes del mundo. Jesús lo dijo, ya avisó con tiempo, hace casi 2000 años, no 2000 años, casi 2000 años. Dijo que va a haber terremotos, hambres, pestes y muchas cosas, pero esto será principio de dolores. O sea que no nos asombremos de las inundaciones, no nos asombre de toda la nieve que ha caído en España, Francia, lugares que nunca cayeron, ahora ya se pasó, pero cayó, era inesperado. A este mundo Dios lo está sacudiendo como si fuera una zaranda para que pueda ver, que pueda salir libre de la contaminación que tiene en su corazón con las cosas del mundo. O sea, de que entonces que Jesús es el supremo profeta porque Él habla de las cosas venideras, de las cosas venideras. Por eso Jesús dice que aquel que es fiel, ese va a ser bendecido en el final. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo, usted lo sabe, ser fiel tiene un valor muy grande delante de Dios. Fíjese usted la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Cuando un esposo o una esposa le falla a su mujer o a su hombre, ¿cierto? Muy bien. Pero eso no es solamente la infidelidad, porque es algo que parece que no se puede perdonar. No se puede perdonar. Y entonces muchas veces sabe también lo que es el adulterio, ¿verdad? El adulterio cuando te tiene relaciones con una mujer casada o un hombre casado, bien, el adulterio. Sin embargo, el hombre, los hombres, las mujeres, aún gente del pueblo de Dios, comete adulterio para con Dios. No ama tanto a Dios, como dije hoy. Aquel que ama a padre, madre, hijo, hija, o tío, o primo, trabajo, salud, todo lo que pueda importarle, le importa más que a mí, que yo, no es digno de mí. No es digno de mí. Y el peligro que corremos, se lo vuelvo a repetir, es que eso que amamos tanto, que ha desplazado a Dios del primer lugar, Dios lo puede quitarte, pero te lo puede quitar, me lo puede quitar, si eso es más importante delante de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado con lo que amamos, porque si no estamos cometiendo adulterio, amamos más a una cosa que a Dios, y Dios no admite el adulterio. No lo admite. Entonces, también Jesucristo fue ungido para ser el único sacerdote, y por eso, desde los tiempos inmemoriales que existen, desde aquel tiempo en que Aarón fue el primer sacerdote que hubo en Israel y que fue ungido con ese aceite primario que se hizo, que hablamos en Éxodo capítulo 30, también podemos decir que el sacerdote viene a ser como un intermediario, un intermediario
que en verdad nos hace pensar que en todas las religiones del mundo, escuche bien, las religiones del mundo, aún las que donde adoran a un tótem, o totem, como le guste llamarlo, un palo con cara de bichos, pero todas las religiones tuvieron a un brujo, a un hechicero, a un sacerdote, alguien que intercediera entre el pueblo y las fuerzas naturales, como el agua, la lluvia, el sol, la luna, estas cosas. En todas las religiones del mundo esto ha existido y todavía en algunos lugares existen todavía. El sacerdote de Dios hace lo contrario al profeta. El sacerdote de Dios hace lo contrario al profeta. ¿Qué es lo que hace al contrario? El sacerdote, desde el comienzo, Éxodo, puede comenzar a leerlo, pero le recomiendo leerlo mejor en Hebreos. Hebreos lo tiene un poco más claro, más definido, de lo que significa ser un sacerdote. El sacerdote no cumplía la labor del profeta. ¿Se acuerdan lo que dije eso? El sacerdote hacía lo contrario de lo que hacía el profeta. Recordemos, el profeta hablaba a los hombres de su accionar, de las cosas que hacían, las cosas que decían, el apartarse de Dios, todas las cosas malas que podían hacer, y el profeta los exhortaba a que se volvieran y se arrepintieran delante de Dios. Mientras que el sacerdote entraba a la presencia de Dios para hablarle de los hombres, para hablarle del sufrimiento del hombre, para hablarle del dolor del hombre, de las enfermedades del hombre. El sacerdote era un intercesor allí delante, en la presencia de Dios, diciéndole: el hombre te necesita, Dios, te necesita, te necesita. Ese era el trabajo del sumo sacerdote, ese sacerdote que estaba allí para hacer saber a Dios lo que pasaba, aunque Dios lo supiera. Es como cuando usted tiene un dolor y usted le dice: Dios ya sabe lo que tengo, por eso no se lo pido. No, Dios quiere escuchar qué es lo que te pasa, que reconozcas tu debilidad, que reconozcas que no tenés salida, que el único que te puede ayudar es el Señor, que lo reconozcas. Entonces tendrás la bendición. Pero si vos creés y das ya por enterado a Dios que ya te duele por acá, qué sé yo, por dónde te puede doler, debes reconocer y decirle: Señor, me duele esto. Ser definido. Eso es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote entraba a la presencia de Dios y hacía, como dije, lo contrario. El profeta hablaba a los hombres y el sacerdote hablaba a Dios de los hombres. ¿Me entiendes acá? ¿Más o menos? Bien. Por eso para los profetas, el papel de ellos era muy duro, porque ya ven, los llamaban locos. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban vaticinando, debido a que el mal comportamiento del pueblo, que el juicio de Dios vendría sobre ellos. Cuando teníamos enseñanza bíblica en el salón chico, teníamos cuadernos, que en casa tengo un montón para traerte a vos, de escuela dominical, a vos, Andrea, para que aquellos que son maestros y no saben qué hacer, tengan elementos para poder enseñar a los chicos. Y entonces, esta necesidad del profeta, él tenía que hacer lo que Dios le mandaba, porque había sido seleccionado. Es como si te tomara a vos y ya vos no te podías negar. Dios te seleccionó, Dios te eligió y vos ya no podías negarte. No podía negarte, pero no te dejaba así a la deriva. ¿Y ahora qué hago? No, dijimos que el Espíritu Santo te ungía
y te capacitaba para poder llevar adelante la obra que le encomendaba. Así eran con los profetas. Los profetas nunca fueron bien vistos, nunca. Usted tiene un Elías que profetizó que no iba a haber lluvia por 3 años y 6 meses y no la hubo. Solamente por mi palabra va a haber. Hay que aventurarse a decir eso. Lo persiguieron a muerte, se escondió. Y bueno, lo alimentaron los cuervos, creo que hablábamos el domingo pasado, lo alimentaron los cuervos y tomaba agua del arroyo, y también Dios le dio comida de ángel para que caminara 40 días y 40 noches hasta llegar a Sarepta de Sidón, porque Dios dijo, le he dado orden a una mujer viuda que te alimente. ¿Se acuerda que hablamos de los pescados, de los panes? Y cómo Dios puso en el corazón de la mamá del chico que trajera pescado y pan, sin saber que eso era para que Jesús fuera glorificado. Por eso nosotros encontramos estas cosas que nos hacen bien. El sacerdote es como un abogado defensor del hombre. Le hace saber a Dios las necesidades, las heridas, las peticiones, las cosas que le pasan, las tristezas, las angustias, las aflicciones. El sacerdote entra en la presencia de Dios en santidad y le habla de vos. En este caso, Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el que intercede por vos y por mí y por todos aquellos que amamos a Jesús, porque tenemos la idea y la seguridad de que Él es el verdadero sumo sacerdote. Lea Hebreos, lo vuelvo a repetir, lea Hebreos, capítulo 7, 8, 9, 10, o léalo todo porque son 12 capítulos fáciles de leer. Léalo y va a encontrar la palabra sacerdote, profeta y las cosas que reemplazaban. Hubo muchos sacerdotes a través de toda la historia. Eran reemplazados cuando un sacerdote se moría, enseguida nombraban a otro sacerdote hasta que se moría y seguía después otro sacerdote y así fueron pasando cientos y cientos de sacerdotes hasta que llegó Cristo. Cuando llegó Cristo, entonces ya no fue necesario ni un sacerdote más, porque Él cubría todas las necesidades del hombre, todas las necesidades. Él sabe todo de vos, sabe todo de mí. No hay nada que se le pueda esconder al Señor. Él sabe todo lo que vos necesitas y Él está listo para interceder por vos, por mí. Porque en la carta a los Hebreos, uno puede leer capítulo 7, ya le dije, capítulo 9, y los versículos, no se los doy porque se va a olvidar, pero Cristo era el ungido. Los sacerdotes eran reemplazados cuando uno moría y el otro seguía atrás, así hasta que vino Jesús. Y Jesús, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, murió también, pero resucitó para nunca más morir. Y entonces tenemos un sacerdote eterno que podemos hablar con Él y decirle de corazón a corazón qué es lo que me está pasando. Si tienes tristeza, dolor, angustia, aflicción, todas las cosas que pueden venir a tu alma, necesidades que nadie sabe, que están metidas acá arriba, que están metidas en el corazón, están metidas en el alma, en el espíritu. Él te puede ayudar. Él te puede ayudar porque Él va a interceder por vos, porque Él es el sumo sacerdote que tiene libertad, es libre para entrar a la presencia del Padre y no le dice papito querido, no le dice no le dice papá, no le dice así. Le dice Padre Celestial, lo reconoce como Padre y como Padre se dirige a Él porque lo entroniza donde debe estar Dios. Entronizado. Hablamos de papito y parece que lo hiciéramos ahí, sentado en una silla cualquiera. Es Dios, el Todopoderoso Dios, el Todopoderoso. Entonces decimos que el Cristo, el ungido de Dios como sacerdote único y eterno, puede llegar a Él. Todo hombre, toda mujer puede llegar a Él, puede llegar hasta el Señor y poder llegar
Y mire que esto puede no solamente para los argentinos, sino para cualquier parte del mundo. Porque Jesús no hace una selección de este mundo, de que una nación es mala, o un gobierno es malo, o otra cosa es mala. Todo hombre, toda mujer, tenemos libertad para poder llegar hasta el trono de la gracia de Dios, para hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso Él puede cobijar bajo sus alas, Salmo 91, puede cobijar bajo sus alas a todo hombre de cualquier pueblo, raza, lengua y nación, la puede cobijar cuando viene con sus problemas, con sus dificultades, y Él los ampara a todos, a todo aquel que cree en Jesús, aquel que cree que Jesús es el ungido de Dios. Por esa razón, podemos decir de que Él fue el sumo sacerdote que en verdad tiene libre entrada para poder llegar. No necesitamos otro intercesor. Jesús es el único intercesor. El mundo tiene un montón de intercesores. Las religiones mundanas tienen un montón de intercesores. Y todos esos no son nada más que basura delante de Dios. Porque la Biblia nos dice a nosotros, Pablo a Timoteo, que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, el único intercesor. Porque ni aún María, porque María fue solamente portadora para poder tener a Jesús como mamá. Pero María no hizo nada por vos. No hizo nada por vos, ni por mí, ni por nadie. Dios le dará el premio que ella se merece. Dios se lo dará. Pero todos los que adoran santos, vírgenes, ángeles y todas esas cosas y andan con la medallita colgada o en la solapa o en la cartera con una figurita, esas cosas jamás lo acercarán a Dios, jamás. Porque el único intercesor, sumo sacerdote es Cristo. Es el único que pudo presentarse. Fíjese la diferencia, porque se me van cruzando. En la antigüedad, el sumo sacerdote, para poder llegar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, que era como una carpa, imagínense esto como una carpa con un telón grueso acá en el medio, 7 centímetros de espesor. Aquel era el lugar santo y el patio, y este era el lugar santísimo. Y acá el único que podía entrar una vez al año era el sumo sacerdote. ¿Cómo entraba ese sumo sacerdote? Ese sacerdote tenía, antes de entrar, agarrar un carnero, matarlo y sacar la sangre e ir con esa taza de sangre, entrar en el lugar santísimo, porque era el precio de su pecado. O sea, un animalito inocente moría por él y él presentaba esa sangre para pedirle perdón a Dios por sus propios pecados. Después tenía de vuelta, mataban otro carnero, mataban otro animal, se sacaban la sangre y volvía con otra taza delante de Dios para decirle, estos son por los pecados del pueblo, Señor, y vengo a pedirte el perdón. Fíjese todas las vueltas que tenían que dar. Además, alguna vez lo decíamos, para que me vea, las vestiduras de los sacerdotes llegaban hasta los pies y en los bordes tenían cencerritos, ¿sabe lo que son cencerritos? Campanitas, que al caminar hacían ruido, y entonces la gente estaba todo afuera de esto, como si fuera toda la calle, todo alrededor, todo lleno de la gente de Israel, esperando al sacerdote. Cuando oían los cencerros era que Dios había aceptado el sacrificio de esa sangre de un animal. Pero en Cristo, acá está la diferencia, Cristo no tuvo que matar ningún animal. A Jesús lo mataron y Él entró con su propia sangre delante de Dios, diciendo que esta fue la sangre de su sacrificio, de su entrega. Ocupó el lugar que vos y yo teníamos que haber ocupado. Él lo ocupó porque de tal manera amó para darnos esta bendición. Por eso, Él es el eterno y glorioso y santo Señor, sacerdote de Dios. También Cristo fue ungido para ser eterno y soberano Rey.
cuando vino para establecer su reino y reinar. Su reinado es espiritual, el reino de Dios. No, la Biblia dice en el primer capítulo de Juan que cuando Jesús vino, los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Pero eso no impidió que Él cumpliera su cometido. Dios le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Cumplida su misión, ascendió a los cielos, dejando discípulos que seguirían llevando la voz de Dios como los discípulos, y aún hoy nosotros somos los que vamos prolongando hasta que venga Jesús, hasta que Él venga otra vez, la prolongación de la misericordia de Dios, porque Él es nuestro Dios y es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sacerdote y también nuestro Rey Supremo. Este Rey soberano, y nadie puede oponerse a sus planes, nadie puede detener su avance, nadie le puede distraer de su objetivo. Salvar, sanar, libertar, llevar al cielo a los que creen en Él y esperamos en Él. Su reino es un reino espiritual. Cuando Él tuvo una conversación con Pilatos, Pilatos le dijo: ¿qué has hecho? ¿Eres el rey de los judíos? Yo para esto he venido, yo para esto he nacido, dijo Jesús. Luego tú eres rey, tú dices que eres rey. Es una conversación, San Juan, tú puedes leerlo en San Juan. Y entonces Jesús le dijo: yo soy rey. Si fuera rey de esta tierra, los míos, los que me siguieran, lucharían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí, mi reino es de allá, es del cielo. Allá es donde va a estar el verdadero pueblo de Dios, el verdadero pueblo que Dios está preparando para eso. El reino eterno empezó antes de la fundación del mundo y solo terminará cuando pasen todos los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Allí terminará recién el reinado del Señor. Todos los reinos de la tierra se rendirán ante el reino del ungido de Dios. Usted recuerda cuando nos habla en Filipenses que toda rodilla de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, los demonios y el Satanás mismo, todos vamos a arrodillarnos delante del Señor, porque el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, proclamado por Dios, porque Él cumplió toda la misión que Dios le encomendó. Él cumplió la función de profeta, la función de sacerdote y la función de rey. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los reinos de la tierra se rendirán delante de Jesús, se rendirán y arrojarán sus coronas delante de aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso, lea Hebreos. Jesús cumplió con creces su misión de profeta, sacerdote y rey. Y es muy bueno para nosotros, para vos, para mí, estar frente al supremo profeta, al único sacerdote y el eterno Dios, este Rey de Reyes y Señor de Señores. Este profeta, sacerdote y rey, también es Salvador. También es Salvador. Por cuanto no hizo el trabajo como profeta, no hizo el trabajo como sacerdote, no hizo el trabajo como rey, pero lo hace como Salvador. Salvador porque Él murió por nuestros pecados para salvarnos. Así que cuando Él comenzó su ministerio es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y esto es lo que el Señor necesitaba hablar y decir. Por eso podemos decir que Jesucristo viene pronto a buscar a su iglesia. Su iglesia no son todos los que están en las congregaciones. Muchos se quedarán porque tienen ese Diosito, ese papito, ese papá. No tienen a Dios el Padre como verdadero Señor de señores, el Rey de toda la creación. Y entonces, como Jesús viene pronto, Él es el ungido de Dios, Él es el Salvador que todos necesitamos. Vos necesitas a Jesús, yo necesito a Jesús como el ungido de Dios, lo necesito como profeta, sacerdote, rey y salvador. Lo necesito todos los días, así que no puedo tenerlo allí en tan poco
Por eso la dimensión tiene que haber crecido hoy, ahora tiene que haber crecido, que no está siguiendo a un pequeño Cristo, a un Cristito. No, está siguiendo al Señor de los señores y al Rey de los reyes. A Él estamos siguiendo. Él es el sumo sacerdote, Él es el sumo profeta y Él es el supremo Rey o eterno y glorioso Rey de reyes. Todo esto es para nosotros. Muy rápido, ¿verdad? Pero era mucho. Pero no importa. Lo que usted recibe es como una alcancía. Tal vez no podrá retener todo lo que dije, pero muchas cosas le quedarán. Su conciencia y su subconsciencia han retenido lo que su memoria no puede retener. Y llegado el momento, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo, porque lo ungió a usted, te ungió a vos, sacará de vos, de tu alcancía, de tu corazón, sacará las palabras que vas a necesitar para hablar con personas. Y hasta te preguntarás, ¿pero de dónde salieron estas palabras si yo no las tenía, ni las había pensado? Es que el Espíritu Santo de Dios, Él hace la obra. Él te unge y te capacita. Acordate de esto. Fuiste llamado, fuiste llamado. Vos podrás decir, pero yo no sentí nada. No se trata de sentir. Nosotros no vivimos por sentidos, vivimos por la fe sola, por la fe. Si soy un hijo de Dios, debo saber que fui elegido, preseleccionado, seleccionado por Dios para servirlo, para amarlo y para darle a conocer que Jesús es el ungido de Dios, aquel que te puede dar vida y vida eterna. Fui muy rápido, pero era mucho lo que tenía que decir. Pero de todos modos, si algo no te quedó claro, voy a estar en la puerta esperándote si hay alguna cosa que no entendiste. Vamos a orar. Que no tengas un Diosito ahora, sino que tengas un Dios grande, todopoderoso, bendito y glorioso. Querido Dios, aquí estamos, Señor, reconociendo a tu ungido, a Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Lo reconocemos como el supremo profeta, como el sumo sacerdote y como el eterno y glorioso Rey de reyes. Señor, eso es lo que tú eres para nosotros. Y para darlo a conocer, que verdaderamente el hombre y la mujer tiene que arrepentirse de sus pecados para poder tener lugar en la presencia del Señor. Por eso en esta tarde estamos aquí, Señor. Estamos aquí solamente delante de tus ojos y tú conoces quiénes son verdaderamente tus hijos o aquellos que te tienen en poco o no te tienen en su corazón. Pero tú quieres estar en el corazón y habitar en ese corazón y tener tu trono en el corazón del hombre, de la mujer. Por eso, Señor, la invitación está, que se arrepientan aquellos que hasta ahora no se han arrepentido, que están viviendo una vida vacía, una vida común, que no tiene importancia, que Dios está y con que una oración cortita, miserable, podamos decirle a Él, y eso bastará para que nos alcance, para que nos bendiga todo el día. Señor, aquí estamos, Señor. Tócanos tú, Señor Jesús. Tócanos el corazón, Señor. Y el que tiene que arrepentirse, que se arrepienta hoy, porque hasta ahora tu misericordia ha sido derramada sobre nuestros corazones. Hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Si no hay arrepentimiento, hay juicio. Y cuando hay juicio, hay castigo. Por eso, Señor, en tus manos encomendamos la vida de la iglesia, la vida de cada uno de nosotros, en tus benditas y preciosas manos, para que tu nombre sea glorificado en gran manera, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por este amor tuyo que has derramado sobre nuestras vidas y has puesto claridad en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, gracias, Jesús. Lea Hebreos, léalo una y otra vez hasta entender que allí va a encontrar
al sumo sacerdote, encontrará a Jesús como el sumo sacerdote, encontrará a Jesús como el supremo profeta, y también va a encontrar en Apocalipsis, capítulo 17, va a encontrar allí a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, cantamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Aunque al diablo no le guste, Cristo es el Rey de Reyes. Aunque al diablo no le guste, Cristo es el Rey de Reyes. El Rey de Reyes. El Rey de Reyes es el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. El Rey de Reyes. El Rey de Reyes es el Señor. Aunque al diablo no le guste, Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Rey de Reyes. El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Al diablo no le gusta porque Jesús es el ungido de Dios, ungido como profeta, sacerdote y rey. Por eso no puede soportarlo, no puede soportar la sangre de Jesucristo. Por eso, si hay algo que tenés que arrepentirte, este es el día, este es el momento de pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos, tal vez por las infidelidades que hablamos hoy, o el adulterio que podemos hacer cuando amamos a otras personas más que a Dios. Debemos pedir perdón. No nos creamos demasiado justos, sino de que en verdad reconozcamos cuando estamos equivocados. Esta es la palabra para que nosotros entremos por el camino recto que nos lleva a la santidad perfecta de Dios nuestro Señor.